Nocticadia es una historia donde la muerte, los secretos familiares y la obsesión se entrelazan hasta convertirse en algo imposible de separar. Todo comenzó 4 años antes de que Lilia pusiera un pie en la Universidad de Dracadia. Su madre llevaba semanas enferma. Sin embargo, no parecía una enfermedad normal. Su carácter había cambiado por completo y cada día se mostraba más agresiva, más irritable y más impredecible, como si algo extraño se hubiera instalado dentro de ella y estuviera ocupando lentamente su lugar. Aquella noche, Lilia escuchó ruidos procedentes del baño. Cuando corrió a comprobar qué ocurría, encontró a su madre intentando ahogar a su hermana pequeña en la bañera. Sin pensarlo, se lanzó para salvarla y consiguió apartarla del agua. Durante el forcejeo, su madre giró la cabeza hacia ella y entonces ocurrió algo imposible. De su boca comenzaron a salir gusanos vivos que cayeron al agua antes de desaparecer por el desagüe. Lilia retrocedió horrorizada, incapaz de comprender lo que estaba viendo. Su madre continuó atacándola y, en medio de la lucha, un fuerte golpe en la cabeza la dejó inconsciente. Cuando despertó, descubrió que todo había terminado. Su madre estaba muerta dentro de la bañera con las venas cortadas. El informe forense concluyó que se había suicidado. Nadie habló de gusanos. Nadie quiso escuchar la historia de Lilia. Nadie la creyó, ni siquiera su padrastro. Desde aquel día comprendió una verdad dolorosa. Existen secretos tan incómodos que el mundo prefiere enterrarlos antes que admitir que son reales. 4 años después, una carta cambió el rumbo de su vida. Había sido aceptada en la Universidad de Dracadia con una beca completa que cubría matrícula, alojamiento y todos los gastos necesarios para estudiar. La institución se encontraba en una isla frente a la costa de Maine y estaba rodeada de historias inquietantes. Lo más extraño era que allí se investigaban precisamente los mismos gusanos que Lilia había visto salir del cuerpo de su madre. La oportunidad llegó en un momento complicado. Vivía en una situación económica difícil. Ayudaba a pagar la estancia de su hermana pequeña en un centro especializado y cada vez se sentía menos segura dentro de su propia casa. Además, poco antes de marcharse tuvo un inquietante encuentro con Anielo, un hombre cercano a su padrastro cuya presencia despertaba en ella un miedo difícil de explicar. Por todo ello decidió aceptar la beca. No solo necesitaba escapar de su realidad, sino que también necesitaba descubrir la verdad. Al llegar a Dracadia comprendió rápidamente que la isla era tan perturbadora como contaban los rumores. Las construcciones de piedra parecían resistir el paso del tiempo entre acantilados azotados por el mar. Se decía que siglos atrás aquel lugar había servido como colonia para enfermos mentales abandonados a su suerte y que bajo la arena permanecían enterrados sus restos. La universidad se alzaba sobre aquella historia oscura como si la muerte formara parte de sus propios cimientos. Mientras comenzaba sus estudios de medicina, una persona captó rápidamente toda su atención. Se trataba de Debrick, el profesor al que todos conocían como el Doctor Muerte. Era un patólogo brillante, reservado y temido por buena parte de los estudiantes. Pasaba noches enteras en el laboratorio trabajando con cadáveres y estudiando aquello que otros preferían evitar. Además, 2 años antes había sido sospechoso de la desaparición de una alumna, aunque jamás se encontraron pruebas suficientes para acusarlo. Desde el primer momento surgió una atracción intensa entre ambos. Era incómoda, prohibida y completamente inapropiada, pero ninguno de los dos pudo ignorarla. Aún así, Lilia no había llegado a Dracadia por él.
Había viajado hasta aquella isla para encontrar respuestas sobre la muerte de su madre y sabía que, si quería descubrir la verdad, tendría que acercarse al hombre que dedicaba su vida a investigar aquellos extraños organismos. Por eso insistió una y otra vez hasta conseguir que Debrick aceptara tenerla como ayudante en el laboratorio. Las largas noches de trabajo compartido terminaron acercándolos cada vez más. Lo que comenzó como una colaboración académica acabó transformándose en una relación secreta marcada por la obsesión, la tensión constante y una atracción imposible de detener. Con el paso del tiempo se convirtieron en amantes, y aquello que había empezado como un deseo físico terminó convirtiéndose en algo mucho más profundo y peligroso. Sin embargo, Debrick ocultaba muchos secretos. No solo pertenecía a una de las familias más poderosas de la isla, sino que además estaba vinculado a una misteriosa sociedad secreta cuyos verdaderos objetivos permanecían ocultos para la mayoría de las personas. También cargaba con una tragedia personal que había definido toda su vida. Cuando tenía 16 años, su hermano gemelo fue secuestrado y jamás regresó. Desde entonces había dedicado cada día de su existencia a comprender la muerte y encontrar a los responsables de aquella desaparición. Su padre tampoco había sido una figura protectora. Era un científico brillante pero cruel que había sometido a sus hijos a años de maltrato. Durante uno de aquellos castigos, Debrick sufrió una lesión cerebral que le provocó ataques epilépticos. Su obsesión por los gusanos estaba relacionada con ese trauma, ya que creía que podían contener una posible cura para su enfermedad. Lo que Lilia desconocía era hasta qué punto aquella obsesión había transformado a Debrick. En el sótano del laboratorio mantenía cautivo a uno de los hombres relacionados con el secuestro de su hermano. Lo alimentaba con alcohol contaminado con huevos de gusano y observaba cómo avanzaba la infección mientras realizaba experimentos en busca de respuestas. Mientras tanto, la investigación conjunta comenzó a revelar una verdad mucho más oscura de lo que ninguno imaginaba. Años atrás, el padre de Debrick y otro científico habían realizado experimentos con 8 mujeres de la isla que parecían inmunes a los gusanos. El proyecto terminó en desastre. 6 mujeres murieron ahogadas y 2 desaparecieron sin dejar rastro. Una de aquellas supervivientes era la madre de Lilia. Tras escapar de la isla, había cambiado de identidad y había intentado reconstruir su vida lejos de aquel pasado. El otro científico implicado en los experimentos era, además, el verdadero padre biológico de Lilia. Se trataba de un hombre ambicioso, casado con una mujer rica y dispuesto a cualquier cosa para proteger su prestigio y su carrera. 4 años antes, cuando la madre de Lilia regresó a la isla para asistir al funeral de un familiar, él la reconoció y decidió silenciarla infectándola deliberadamente con los gusanos. Cuando regresó a casa, la infección terminó provocando su muerte. La verdad salió a la luz demasiado tarde. Al comprender que Lilia estaba acercándose peligrosamente a sus secretos, su padre decidió eliminarla. Para conseguirlo utilizó a Anielo y manipuló los acontecimientos hasta lograr que la universidad descubriera su relación con Debrick y procediera a expulsarla. Poco después, Anielo la atacó brutalmente. Debrick consiguió llegar a tiempo para salvarla y la llevó a una casa segura en la isla. Después encerró a Anielo en el sótano y se dirigió a la universidad para enfrentarse al verdadero responsable de todo. Durante aquel encuentro, el padre de Lilia sacó una pistola y apuntó directamente a Debrick. Exigió toda la investigación sobre los gusanos porque quería apropiarse del descubrimiento y quedarse con el mérito de años de trabajo.
Mientras hablaban, Debrick le ofreció una copa de alcohol. El hombre la aceptó sin sospechar que contenía huevos de gusano. Poco después terminó confesándolo todo. Admitió haber destruido la investigación original por envidia, haber infectado a la madre de Lilia y haber asesinado a la estudiante desaparecida para impedir que revelara la verdad. Cuando intentó disparar, la situación se volvió caótica y Debrick consiguió escapar. Sin embargo, cuando regresó para reunirse con Lilia, descubrió que ya no estaba allí. La razón de su desaparición estaba relacionada con alguien que todos creían perdido para siempre. Su hermano gemelo había regresado. Había sobrevivido al secuestro, había sido vendido a un mafioso y se había convertido en un asesino que llevaba años buscando venganza. Durante ese tiempo eliminó a numerosos responsables de su sufrimiento, entre ellos Anielo y el propio padre de Lilia. Pero todavía quedaba una última amenaza. La sociedad secreta que controlaba gran parte de la isla capturó a Lilia y la obligó a enfrentarse a una decisión imposible. Debrick fue tras ella y luchó por recuperarla, pero finalmente la organización decidió integrarla en sus filas y convertirla en miembro de pleno derecho. Con el paso del tiempo, las cosas comenzaron a estabilizarse. Lilia y Debrick permanecieron juntos y continuaron trabajando en el laboratorio. Ya no eran profesor y alumna ni investigador y ayudante, sino compañeros que compartían los mismos secretos, las mismas cicatrices y la misma obsesión por descubrir aquello que se escondía entre la vida y la muerte. Y así, mientras seguían investigando en la sombría isla de Dracadia, ambos comprendieron que algunos secretos pueden permanecer enterrados durante años, pero tarde o temprano siempre encuentran la forma de regresar a la superficie. Si quieres seguir descubriendo historias como esta, suscríbete a Paraíso Romántico y acompáñanos en próximos viajes.